Bienvenidos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Aquellos que nos están sintonizando vía internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, cuya isla está marcado con el sello del Cordero. Bienvenido. Esta noche estaremos hablando de la palabra viviente. Y es importante que entendamos la importancia que tiene la palabra viviente, porque nosotros somos seres humanos que tenemos vida. Y tenemos vida precisamente porque el Creador nos impartió su vida. Y cuando entendemos esto, entonces vivimos en la vida del Cordero Inmolado. Y esta noche vamos a empezar a desmenuzar esta enseñanza para cada vez parecernos más a Él. De tal manera que la enseñanza cause vida en nosotros y transformación, libertad, paz y gozo. Y el plan perfecto de Dios se pueda plasmar en nuestra vida. Así que bienvenido. La palabra viviente, que es la palabra de Dios, expresa la naturaleza de Dios mismo. ¿Por qué? Porque está viva y da vida. O sea, tiene un diseño de que como está viva, el propósito es dar vida. Y esa es la vida del conocimiento de la palabra de Dios, que es la vida de Cristo, que es nuestro Creador. Ningún creyente puede estar pasivamente viviendo una vida, porque entonces está dejando saber que la palabra que le da vida no la está vivificando. Nosotros tenemos que estar en acción continua, porque el verbo tiene que, para ser verbo, ejecutarse en movimiento. Amén. Así que los que reciben esa palabra, que somos nosotros los creyentes, somos transformados y vamos a movernos hacia la vida abundante terrenal, pero continúa en la eternidad. Y vamos a empezar con Juan 5:24. Pásame la Biblia mía acá, por favor. Vamos a buscarla. Yo siempre sugiero que usted marque su Biblia, porque es importante que usted pueda tener conocimiento de esto y volverla a analizar para que pueda crecer cada día más en ella, ¿verdad? Juan 5:24, lo tenemos todo ahí. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, quiere decir, cuando oye mi palabra se refiere que está oyendo a la palabra de Jesucristo, la palabra de la cruz del Calvario. Y esto se refiere a Juan 3:16, ¿verdad? Todo el mundo sabe de memoria quién es Juan 3:16, ¿verdad que sí? Así que cree al que me ha enviado, ¿verdad? El que me tiene vida eterna. El que cree, vamos a leerlo completo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí es donde usted se va a dar cuenta que la necesidad del conocimiento de esta simple palabra tiene que causar una sacudida a nuestro intelecto. ¿Por qué? Porque la palabra es tan clara que te dice, de cierto os digo. O sea, te estoy diciendo que el que oye mi palabra, tú la has oído. Ahora, tú la crees. Cree al que me envió. ¿Crees que Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Lo crees? Esto es importante porque si no lo crees, no vas a tener vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá, que es interesante, a condenación. Quiere decir que lo que las tinieblas te condenaba, lo que el mundo te había aprisionado y te había hecho esclavo, ya no tiene poder sobre tu vida. Por lo tanto, eres sacado de ahí para pasar de la muerte del pecado del mundo a la vida en Cristo. Y esto es importante, porque mucha gente no entiende este proceso. El proceso de vida es continuo y se hace continuo en la medida y forma que tú lo quieres hacer para tu vida un estilo de vida. Y cuando lo hacemos un estilo de vida, cada vez que impartimos y buscamos esa palabra en la profundidad, recibimos más vida en el espíritu.
Y al conseguir más vida en el Espíritu, que la palabra es vivificante, cobramos salud, cobramos bienestar y el gozo inefable. Eso viene como resultado de entender lo que está. Hay gente que dice, no, déjame ver, tal vez quizás un día yo te visite por la iglesia, mis compañeros médicos. Oye, habiendo recibido sanidad de sus hijos, de su hija, específicamente esta persona, ¿qué agradecimiento hay en esa persona? Ninguno. ¿Pero por qué no hay ninguno? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Y por qué no tienen el Espíritu Santo? Porque han dado la espalda a Dios. No deciden. ¿Por qué no deciden? Porque les es más cómodo seguir en el intelecto para tener control de lo que ellos quieren tener el control y no decirle, papá, Dios es el que tiene el control. Entonces, quieren mantener ese control y ese control lo que hace es que le resta la vida del Espíritu. Y el Espíritu Santo no puede trabajar con la persona completo para hacer la grande obra y perfeccionarla que él anhela hacer, porque esa persona acuartela el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y aquel que no lo tiene se queda indeciso para buscarle. Ve los beneficios, pero no quiere pagar el precio. ¿No lo hablaron de eso al principio? Es lo mismo. Entonces, cuando las personas no quieren pagar el precio, dígame usted, si usted quiere cobrar en su trabajo, no tiene que trabajar. Tiene que trabajar. ¿Quiere tener cosas buenas? Tiene que fajarse y doblar el lomo a trabajar. Pues aquí es lo mismo. Tienes que meterte con Dios, tienes que sacar tiempo de oración, tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que someterte a la palabra y como resultado tienes no una, múltiples bendiciones. ¿Por qué? Porque no solamente empiezas a vivificarte, sino que tienes la oportunidad de entrar en el trono supremo del tercer cielo para saber la programación de lo que va a ocurrir en la tierra. Y tú eres participante de esa programación porque puedes ver el futuro que ha de venir sobre la faz de la tierra. El mundo que no tiene a Cristo, entonces se dedica a llamar a un agorero, un espiritista, una Anita Cassandra, etcétera, etcétera, por no hablar de nadie, para que le cuenten lo que va a suceder en tal situación. Y te cobra un tiquetazo. Y no solamente te cobra el tiquetazo, sino que te maldice, porque es obra de tiniebla. Y entonces eso es lo que el mundo está acostumbrado. Y no es así. Dios está sobre todas las cosas y el plan perfecto de Dios se lo revela a sus hijos para que los hijos dominen sobre la faz de la tierra. Pero hay que pagar el precio, hay que buscarlo, hay que dedicarse a estudiarlo. Hay que sacar tiempo de oración y de ayuno. Hay que vivir una vida consagrada a Dios, dependiente de Dios. Ahí que está la diferencia, donde entonces no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahí está una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando aquello que tiene vida es lo que está vivo, es lo que está activo, es lo que se mueve. Lo que está muerto no se mueve. ¿Lo ven? Por eso es importante que entendamos lo que Juan 5:24 nos está diciendo. ¿Para qué? Para que esa vida que imparte la palabra sobre nuestra vida sea un estilo de vida que cultivemos para que cada día tengamos más vida, más unción, más conocimiento, más revelación, más paz, más gozo. Dígame usted si es algo agradable saber lo que va a suceder mañana o pasado, que va a atentar contra la vida de tus hijos o tuya propia. Dios te lo dice. Dios te lo dice. O te lo da en sueño, te lo dice audiblemente, o te mete en la palabra y te lo revela, como sea, Él busca la manera de decírtelo. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él anhela que ese plan perfecto que Él tiene para nosotros se cumpla. ¿Y cómo se va a cumplir? Cuando tú decidiste no vivir en condenación y vivir en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere dar a conocer el plan perfecto a través de ti. Y en la medida que nos sometemos a eso, el plan se revela para Él manifestar su gloria a través de ti. Entonces, esto parece muy leerlo así muy rápido. Mira todo lo que quiere decir esto y podemos estar predicando toda una noche así. De lo que significa tener la vida eterna. La vida eterna es el pacto de sangre que Jesús selló en nuestra vida cuando murió por nosotros y resucitó. Ese sello que quedó en nosotros tiene la potencia
de que todo lo diseñado para nosotros se cumple en nosotros mismos. Si Dios determinó que en tu vida terrenal, oye, y esto va a sonar fuerte, Él quería que tú fueras millonario, ese plan se va a cumplir y el único que lo puede atrasar somos nosotros, que a veces queremos tener el control de las cosas y decir, Señor, haz como tú quieras y descanso. Y nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos por el miedo dominar y el miedo no puede existir en el hombre. ¿Me están escuchando? Entonces queremos calcular las cosas en vez de decirle, Señor, haz como tú quieras y yo en obediencia hago lo que tú quieras. Ahí es donde verdaderamente el plan coge velocidad en favor nuestro. Pero mientras tengamos murallas, mientras tengamos miedo, mientras tengamos situaciones que no nos permiten confiadamente ir al trono de la gracia y dejar que las cosas ocurran, no va a pasar nada. Se atrasa el plan perfecto. Se atrasa. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control y Él necesita tomar el control del plan que Él mismo creó, porque nosotros mismos no nos mandamos a nosotros mismos, Él nos manda a nosotros. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, Él es el dueño de nosotros. Por lo tanto, es como Él diga y Él quiera, donde Él quiera, en la forma que Él quiera. Entonces, cuando entendemos ese proceso, no tenemos problema de decir, Señor, tú tienes el control, hágase tu voluntad. Y empezamos a delegar. Cuando empezamos a delegar en meternos verdaderamente en obediencia a la palabra y a esperar el kairos de Dios, ahí entonces el carácter cristiano que va para la vida, no me lo quite, que vuelve a la vida, entonces cobra realmente la vida, porque es el plan perfecto que ha pasado de vida, de la muerte a la vida, es al revés, de la muerte a la vida. ¿Lo ven? Esto está abierto, pueden ustedes, aquí hay un micrófono disponible a preguntar, para que ustedes puedan preguntar y salir de cualquier duda. Porque esto es importante que lo podamos entender. Ahora bien, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es Hebreos 4:12. Vamos a visualizar Hebreos 4:12 con más detenimiento. Lo tenemos ahí, ¿verdad? ¿Quién me lo lee, Martica? Alguien que me lo lea. Pastora, léame, usted tiene el micrófono ahí. Dios bendiga. Hebreos 4:12. Quiero que lo lea para discutirlo por parte. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, vamos por parte. Ya sabemos que la palabra de Dios es viva. Otras versiones dicen que es aguda. Es lo mismo, que corta. ¿Verdad? Es lo mismo. Cuando dice que es eficaz, la eficacia se refiere a algo que es activo y vivificante. Pasa que la traducción en griego tiene 5 definiciones, pero ahí es que tenemos que vigilar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es eficaz. Eficaz, que es activo y vivificante. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Se refiere a la capacidad de la palabra de Dios que tiene para penetrar y sacar lo que no sirve en nosotros e implantar lo que sirve en nosotros. Cuando Él implanta lo que sirve en nosotros, es porque primero sacó lo que no sirve de nosotros. Usted no puede acomodar las cosas en una gaveta si primero no saca las porquerías que molestan para acomodar las cosas. Pero nuestra mente pasa igual. En nuestra mente está el alma, y el alma es el asiento de nuestras emociones. Así que cuando la palabra penetra de dos filos, penetra e indaga hasta la profundidad, esa palabra lo que hace es que limpia los escondrijos almáticos que por muchos años no lo hemos limpiado. Y eso es algo que no nos permite soltar y delegar en Dios. ¿Por qué? Porque no queremos soltar, porque hay miedo. Y ese miedo hace que el espíritu de control quiera dirigir la vida de las otras gentes en las opiniones que tú quieres imponerle en la mente de la gente. Es duro esto, pero es realidad. Y esto es algo que como creyente usted tiene que permitir que Dios lo limpie con su palabra.
Si nosotros no permitimos que Dios lo limpie con la palabra de Él, nunca vamos a crecer porque el plan perfecto no se puede realizar. Para que el plan perfecto se pueda realizar, eso se llama la implementación de la vida de la palabra de Dios en nuestra alma. Para que eso ocurra, usted tiene que decididamente permitirlo, reconocerlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús y declarar que usted esperará en el Señor que se cumpla esa palabra. Y usted hará todo lo que es conforme a hacer con el conocimiento de la palabra para que Dios pueda obrar en su vida y el plan perfecto que tenemos de Dios para nuestra vida se empiece a correr. Mire, todos tenemos un plan perfecto de Dios porque Él nos escogió y nos llamó. Escuche bien. Pero ese plan perfecto de Dios necesita que nosotros nos perfeccionemos a la imagen de Él a través de la palabra. Cuando nosotros nos perfeccionamos a la imagen de Él a través de la palabra, las cosas que hay que quitar del medio, las va a quitar la palabra viva. Y esa palabra viva tiene que penetrar hasta el tuétano de nuestros huesos para discernir toda intención y pensamiento del corazón, como dice la palabra de Efesios. Si nosotros no lo permitimos, escuche esto, puede llevar 30 años en el Evangelio, 40 o 50 años y usted no va a madurar. Ni va a crecer, ni va a tener la autoridad. ¿Por qué es eso? Porque Él tiene un plan perfecto, pero usted mismo como creyente, por desconocimiento o porque no entra la palabra o porque no ha querido por las razones que sean, no le ha permitido que ese plan se desarrolle. Por eso es que yo le digo, la iglesia no tiene que ser pobre, la iglesia tiene que ser rica, pero primero espiritual y después material. Y es esto que estamos hablando. Es un punto crucial. La iglesia no solamente tiene que ser rica, tiene que tener autoridad y poder. Pero por alguna razón que no trabaja cada uno con su parte, no tiene el plan perfecto de Dios. Pero qué bueno que usted está aquí hoy para que lo agarre. Y el plan se cumpla, porque para eso estamos orando. Pero es importante que visualicemos esto. ¿Cómo es posible que la iglesia le tenga miedo a los espiritistas, a los agoreros, a los santeros, a los babalas? ¿Cómo es posible eso? Si lo que está en usted es más grande por mucho que lo que tienen ellos. ¿Pero por qué es eso? Por falta de entender que este proceso tiene que penetrar en nuestra vida para crecer. Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a crecer y se va a cumplir la justicia, que es la justificación que Jesús logró en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a buscar Romanos 8:11. Búsquese Romanos 8:11, léanlo aquí mismo. Romanos 8:11, yo lo voy a buscar también. Y si el espíritu de aquel que se levantó, ¿de dónde? De los muertos. De los muertos a Jesús. ¿Quién fue ese? El Espíritu Santo. ¿Qué tiene usted? El Espíritu Santo. Va entendiendo. Coja esa. ¿Mora en qué? En nosotros. En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en. ¿Quién es el que tiene que tener miedo, hermano? El diablo. Está derrotado. Entonces, ¿por qué usted quiere tener vigilancia de todo lo que se hace? ¿Por qué yo no me atrevo a hacer esto? ¿Por qué yo aquello? Es que esto, porque tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque no ha entendido eso. Cuando usted entiende eso y lo lleva a su mente claro, y usted camina en el Espíritu, entonces el que tiene que tener miedo es el diablo. Porque cada vez que usted se dobla de rodillas a orar, él se embarra. ¿Sabes por qué? Porque la asignación que le va a dar Dios a usted de autoridad y de poder va a ser para destruirlo cada vez más. Y echarlo fuera de su vida, fuera de la vida de sus hijos, fuera de sus negocios, fuera de sus finanzas, fuera de toda obra que se pone contra usted. Tenemos que pararnos con fuerza. Adelante. Pastor, el día que yo fui a orar por el esposo de la arquitecta, el día que yo fui a orar por el esposo de la arquitecta, que lo mandaron a la casa a morirse, cuando yo fui allá, el Espíritu me dice, desata el poder que levantó a Jesús de entre los muertos sobre él
Y así mismo fue. Y ya van a ser ya casi 5 meses, ya hace ejercicio, está haciendo, caminando, haciendo de todo. La gloria es para el Señor. La señora que limpia en la casa, ya todos recibieron al Señor. Así que la gloria es de Él, porque el que nos va a levantar a nosotros es el Espíritu Santo, es el mío, pero tenemos que creerlo y declararlo en nuestras vidas. Y atreverse. El detalle es atreverse a hacerlo. Porque si usted vive en santidad, usted se está llenando de la palabra de Dios, y usted busca que la obra pecaminosa no tome lugar en su vida, usted está en autoridad. Eso que está diciendo Romanos 8:11 es su vida, es la autoridad, es la vida, porque es la palabra vivificante la que opera en usted de autoridad y de poder. Nada ni nadie lo va a poder detener. ¿Qué va a pasar? Volvemos otra vez. El plan perfecto de Dios cobra vigencia y se va proyectando en el tiempo del Kairos de Dios que está en el cielo para que se materialice en la tierra. Eso no va a fallar porque Él tiene el plan perfecto. Lo tuvo cuando envió a su Hijo Jesús a morir en la tierra para poderlo resucitar. Ya Él lo tenía. Cuando Él te escogió a ti, porque tú no viniste porque así Él te escogió. Y te escogió cuando estaba hecho leña. Porque esa es la verdad. ¿Por qué te escogió? Porque Él esperó que tuviera el tiempo de madurez para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y sepas entonces que lo bueno que Él da, Él es perfecto, bueno y agradable. Para que no titubees y no vuelva a darle la espalda a Él. Entonces Él permite ciertas circunstancias en tu vida para que valorices lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes esa profundidad y entiendes lo que es la altura de la cruz, entiendes la profundidad y entiendes lo que es la anchura, entonces tú estás en la dimensión almática de plasmar la Trinidad en tu alma y empoderarte de lo que dice Romanos 8:11. Ese es el detalle. Ahí es que está el detalle. Vamos a Romanos 6, del 12 al 13. Yo lo voy a buscar también. Romanos 6, 12 al 13. Vamos a leer un versículo, yo lo voy a dar en la interpretación y después vamos al otro. Empieza en el 6, Martica. O Wanda, pastora. Romanos 6. Romanos del 12 al 13, sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí estamos. Esta es la santificación, porque esto es importante para que usted se empodere contra toda obra de maldad y el Señor pueda usarlos con poder y autoridad. No reine, pues, quiere decir que no te domine el pecado. ¿El pecado qué es? La naturaleza pecaminosa que opera en nosotros, ¿verdad? En vuestro cuerpo mortal. Indica que la naturaleza pecaminosa de nosotros está dentro del mismo cuerpo de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, dice, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es la lujuria que hay dentro del cuerpo y son impías, llevadas a cabo en el cuerpo mortal. Así que cuando esas lujurias, esos deseos contrarios a obedecer la palabra de Dios, esa concupiscencia que está en nuestro corazón, nosotros la doblegamos por la fe que hemos puesto en Jesús, le decimos no. No lo voy a hacer porque yo estoy casado con Cristo y comprometido con un pacto especial, el pacto de sangre del Cordero. Y cuando tú te reafirmas en esa verdad, tú no permites. Es más, vamos a buscar 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17, Gabriela, por favor. Y 18. Ahí está. Tú vas a afirmarte claramente y te vas a sostener en la firmeza de ese pacto. 1 Corintios 1:17, 18 también. Mira. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y el 18? Ahí está. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es nosotros, poder de Dios. Esa palabra, usted, déselo para el Señor. Esa palabra usted la tiene que agarrar.
Porque esa palabra le da la autoridad suprema. Cuando el diablo ve esto y usted cree en eso, usted va a entender una cosa fundamental. Primero, que tiene una ubicación de autoridad. Y segundo, que no le va a fallar en las promesas. Esa es la seguridad. Esas promesas que él tiene se van a cumplir como él dijo. Es necesario que yo ponga mi cuerpo, pero lo volveré a tomar. Hello. Quiere decir que tú te vas a morir y tú vas a vivir. Sí, exactamente, eso es lo que te voy a decir. Pero similarmente, eso mismo te voy a decir yo a ti, dice el Señor. Tú has muerto a lo que era, pero has nacido a lo que es. En mí, en mi poder, en mi autoridad, en mi fuerza. Y esa autoridad, ese poder en mi fuerza, es lo que está puesto ahí. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Claro, el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender esto, olvídese de eso. Eso es una locura para él. Pero a los que se salvan, eso es nosotros. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ese poder de Dios está puesto en nosotros para hacer la obra que Él quiere que hagamos. ¿Lo vemos? Vamos a Romanos 6, 12 al 13, ya lo cogimos, ¿verdad? Pues entonces vamos a hablar de la palabra que vive y respira. Faltó el 13, no lo discutimos, pero vamos para el 13, ponte el 13. Romanos 6, 13. Aquí está. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Wow! De justicia. Mira todo lo que nos está diciendo aquí. Primero, que no nos prestemos para el pecado bajo ningún concepto y no permitamos que seamos instrumentos de la iniquidad, que es el deseo del maligno de hacer pecado, sino que estemos nosotros mismos como vivos entre los muertos. ¿Por qué dice vivo entre los muertos? Porque estamos viviendo en un mundo caído y están muertos, pero usted está vivo. Entonces no lo van a entender porque ellos están muertos. ¿Y por qué no lo van a entender? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Y por qué no tienen el Espíritu Santo? Porque han dado la espalda a Dios. Por eso no lo tienen. Porque Dios sí quiere mostrarle su gloria, pero ellos han dado la espalda porque es más fácil vivir en las cosas del mundo y queriendo tener dominio de las cosas del mundo antes que someterse a Dios. Creen ellos que eso es lo mejor. Porque no tienen el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo no tiene problema para doblegarse delante de Dios. Dice, como Dios vive entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahora bien, justicia. Esa palabra es bien importante. ¿Por qué nosotros somos instrumentos de justicia? Porque sabemos perdonar al que nos ha hecho daño, aunque tengamos razón. Le perdonamos. Jesús no tenía que morir en la cruz del Calvario porque Él estaba limpio, puro y sin mancha, pero Él aceptó morir por petición del Padre y fue el instrumento de justicia para que el precio de nuestra paz fuera sobre Él. ¿Lo entienden? Pero que no solamente el precio de nuestra paz, sino el poder y la autoridad para vencer el imperio de la muerte ya vino sobre nosotros. Por eso es que nosotros no vamos a morir. Aunque el cuerpo pueda ir a la tierra por un accidente, Dios nos guarde o lo que sea. Nosotros no vamos a morir porque hay una promesa de vida eterna. Y entonces cuando nosotros caminamos en esa verdad no tenemos miedo a nada. Porque estamos seguros de lo que la promesa en nosotros se va a cumplir. Y esa seguridad solamente la puede dar Él. Pero tenemos que ser instrumentos de justicia. Ahí es donde verdaderamente el creyente va a ser probado en la madurez para entender y poder procesar cómo el mundo te va a querer culpabilizar y tú vas a perdonar al culpable aunque tú tengas razón. ¿Por qué? Porque si somos instrumentos de justicia, como fue Jesús al llevar todo nuestro pecado y toda nuestra falta y todas nuestras transgresiones en la cruz del Calvario, y Él sin ningún pecado ni culpa cargó esa culpa por nosotros, se convirtió en instrumento de justicia delante del Padre. Y fuimos justificados nosotros para poder llegar a alcanzar el plan perfecto que Dios diseñó antes de la naturaleza caída. ¿Lo ven?
Entonces, ese plan de la naturaleza caída que estaba antes de Adán y Eva pecar, cobra vigencia a través del nuevo pacto con Jesús, que es un mejor pacto y perfecto, como dice la palabra. ¿Para qué? Para que nos activemos como instrumento de justicia para la gloria de su nombre. ¿Qué va a pasar? Al ser instrumento de justicia, lo que nos pertenece, que estaba atrasado por mucho tiempo, cobra vigencia. ¿Por qué cobra vigencia? Porque te sometiste a lo que tenías que hacer. Y al someterte, Él te dice, aquí está, papá. Empieza a ver mi gloria. Empieza a depositar la autoridad. Empieza a depositar poder, sabiduría, paz, gozo, entendimiento. Que el mundo no lo va a poder ver, tú se lo vas a decir. Ah, pues está bien, chévere, ok. No lo vas a valorizar porque no tiene el Espíritu Santo. Están ciegos, sordos y mudos. Y encima perdido. Así está el mundo. Pero ¿para qué sabemos esto? Pues para orar por ellos. No es para tampoco decirle de destruirlo y no valorarlo, no. Es para que oremos por ellos. Y si mira, nosotros tenemos esta bendición, también ellos la puedan tener. Amén. Así que Dios sopló y dio a su ser a las palabras que componen la Biblia. Esto es importante que lo entendamos. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Déjame yo buscarlo aquí también. 2 de Timoteo 3:16. Esto nos está explicando aquí que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ok, mira todo lo que nos está diciendo. La Escritura fue inspirada por Dios a los hombres. Y esos hombres escribieron a través del Espíritu Santo que moraba en ellos la palabra de Dios. Que tiene un propósito y un diseño de enseñar, por eso es viva. Ahora bien, si nosotros hicimos un diagrama el domingo pasado, yo no sé si se lo puedes poner, por favor, que es la raíz de la transformación, que te dice la palabra viva. Cuando nosotros entramos a conocer, entonces empezamos a verbalizarla. Al verbalizarla, ese conocimiento produce cada vez mayor entendimiento. Porque la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que usted tiene el verbalismo, es decir, la lectura otra vez y la repite en voz alta y la discute, como estamos haciendo esta noche, el conocimiento se amplía y el entendimiento se vivifica en nosotros por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Esto es importante, porque si no tenemos el conocimiento primero, porque no lo estamos verbalizando, entonces el entendimiento se entenebrece, se pierde. Se pierde. Y es importante que nosotros en esta noche entendamos que este es el proceso por lo cual Dios nos transforma a nosotros. Cuando yo le digo, hay gente que necesita transformarse otra vez, convertirse a Cristo, es porque no han pasado la raíz transformadora de las cosas. Las cosas no pueden, en nuestra vida no pueden ser microondas, hermano. Esto de que yo hago esto y ya está y se acabó, no. Es un proceso transformador, por lo tanto tiene que ir por unos cambios dinámicos activos de una palabra viva que continuamente está aumentando en conocimiento. Y a la medida que aumenta el conocimiento, viene el entendimiento. Pero es porque ya usted está verbalizando ese conocimiento continuamente. Y como la palabra es viva, va a producir ¿qué? Un activismo. Vamos a volver otra vez al 16. Al versículo 16 de 2 de Timoteo dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjese todo lo que hace. O sea, que no solamente te enseña, sino que te redarguye. ¿Qué usted entiende por redarguir? Redarguir es que te dice, oye, eso está mal. Mira, no. Es una admonición, es una alerta. Como hizo el domingo cuando nos llevó a la sexta copa.
y donde el río Éufrates se seca. Él trajo una admonición al Espíritu. Y esa admonición la trajo ¿para qué? Para que despertáramos de donde estamos y nos pongamos para nuestro número, activándonos con la vestidura nueva del creyente. Se refiere al amor del creyente en Cristo Jesús. Y el que no esté en eso, dijo lo que le iba a pasar. Si no lo ha visto, vea lo que grabado está y hoy lo editaron, ¿verdad? Ya está editado hoy. O sea que es importante que usted lo vea, para que usted sepa la importancia que Dios le está dando a esto. Útil para enseñar, para redarguir. O sea, tú no estás listo porque si viene el arrebatamiento, tú te dejaste llevar por tus emociones, te envolviste en coraje y metiste la pata. Y te vas a quedar. Pero eso es lo que Él te está diciendo. Te redarguye. Te despierta. Te hace vivir el error para que no sigas cometiendo el mismo error una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Él te llama la atención a hacer una admonestación de esta manera o una alerta? Te va a corregir. ¿Para qué? Para bien tuyo, para que no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Y qué va a pasar? Que cuando todos estos rasgos de conocimiento y de enseñanza y la verbalización entra a un cambio, va a pasar lo que dice la segunda parte del activismo. Ponlo otra vez el cuadro anterior. Va a haber un compromiso. Pero el compromiso es ¿con quién? Con Dios. De tu estilo de vida. Ese estilo de vida es necesario que tú lo entiendas porque es lo que va a hacer la justicia a tu favor. ¿Por qué? Porque el compromiso que tienes con Dios se va a ejecutar en tu vida con Dios. ¿Qué va a pasar? Viene una implicación y la implicación es el producto de todos los ajustes necesarios para que el plan perfecto de Dios se cumpla en tu vida. Hoy está muy complicado. La implicación es el producto que Dios va a hacer en tu vida para cumplir el plan perfecto de tu vida. Porque está implicado ahí. ¿Qué quiere decir? Implicado es algo que está junto con el paquete. El paquete tú lo tienes, pero tú tienes que saberlo abrir poco a poco y descubrirlo. Y en la medida que tú tienes el compromiso, tienes el conocimiento, tienes el entendimiento, mantienes un compromiso, Él te entrena directamente. ¿Y qué va a venir? El plan que es parte de la implicación que Él diseñó para tu vida, se empieza a cumplir. No hay forma que tú no lo puedas cumplir. No hay forma que tú no lo puedas recibir. ¿Por qué? Porque Él va a poner todo lo necesario para que eso se pueda cumplir. Si ustedes le dan a la predicación de 2 domingos atrás, van a ver cómo los espíritus, los 7 espíritus de Dios, vienen a residir a tu vida para que se cumpla el plan en los 3 niveles. En la tierra, en el cielo y de regreso a la tierra. La oración y los 5 principios de oración. Tienen que ustedes que repasar eso. Lo que el Señor nos está dando es caviar del Cairo, del cielo. Es muy bueno. ¿Lo ven o no? No hay preguntas. Se acabaron los amenes. Ah, Jeremy. Seguro que sí. Bendecido, Dios les bendiga. Amén. Que esa parte que dice en la palabra, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ajá. Que ahí está entonces que el amor del Señor excede todo entendimiento y la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, y el amor excede todo entendimiento, que conocimiento y entendimiento, esa diferencia es conocemos porque hemos estudiado, porque estamos aquí estudiando día al día la palabra, que al ser viva es ilimitada, siempre hay algo nuevo para nuestras vidas en todo tiempo y en toda historia. Y el entendimiento es ya que lo hicimos nuestro, que entonces lo absorbemos, lo hacemos nuestro como valores fundamentales
y ahí entonces podemos caminar y hacer Viene el conforme activismo. a su propósito. Correcto. Amén. Y al sellarte en ese activismo, viene un compromiso. Pero la gente cree que el compromiso es con el hombre. El compromiso es con el pastor. No, es con Dios. Por eso es que tienes que hacer las cosas bien delante de Dios. Por eso es que tienes que venir bien vestido delante de Dios. Por eso te tienes que expresar bien delante de Dios. Porque es con Dios. Y Él lo sabe todo. Él conoce hasta el pensamiento. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque después de ese compromiso, entonces viene la implicación que entonces entra al ministerio completo de lo que vas a hacer. Y todo esto va a ser servicio. Ajá. Pastor, reconociendo que la palabra de Dios es viva, también es importante estar apercibido de que Satanás va a querer que el creyente cristiano entre en esos procesos, en conocer, en entender, Y se en quede. hacer, con el comprometerse. Satanás va a buscar, y ahí es donde entra la guerra espiritual del creyente, de hacer la resistencia por lo que ha creído, según lo que ha leído y que el Espíritu Santo sigue mostrando, para seguir, ¿verdad?, en la obra y en el propósito de Dios. Y esa va a ser la guerra siempre. Pero usted tiene que imponer el criterio de hacerlo a la manera de Dios. Una de las cosas que más hace caer al hombre en el hacer el activismo es que el hombre empieza a hacer y lo que quiere hacer es que yo hice esto para que me lo reconozcan, yo hice aquello para que me reconozcan. Y aunque usted no lo crea, el enemigo conoce esa debilidad y le va a atacar la mente por ahí. Y usted tiene que ser sabio. Yo no hago esto por eso, yo lo hago por amor al que me llamó. Y cuando usted se cimenta en la cruz y valoriza los valores de la cruz, usted no va a dejar que ese tipo de pensamiento tome lugar en su vida. Ahora bien, si usted no tiene una sanidad mental, usted necesita acercarse a nosotros para trabajarla. ¿Por qué? Porque eso es un escollo que usted no lo va a superar por sí solo. Necesita el conocimiento y la guianza pastoral. Por eso Dios pone a los pastores. Y usted tiene que aprovechar esa coyuntura para poder crecer. ¿Por qué? Porque si no, no va a crecer. Va a tener el mismo problema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y vuelve y se cae, y vuelve y se cae, y vuelve y se cae. Y se cae una y otra vez. ¿Pero por qué? Porque no sana esa etapa. Y ese carácter se queda inmaduro. Pero ¿quién es el culpable de eso? No es Dios. No es el pastor, es la misma persona. Es la misma persona. Crecemos cuando decididamente hemos entendido que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos compromete para salvación y vida eterna. Cuando hemos entendido eso realmente, entonces nos mantenemos en el compromiso y finalmente nos mantenemos activados para que venga la implicación, que es el plan perfecto que todos anhelamos. Pero si usted no paga el precio, hermano, no vaya a trabajar y quiera cobrar. Eso es lo que usted le está diciendo al Señor. Es imposible. Es imposible. No quiero hacerlo porque yo estoy viendo si me gusta, vamos a ver qué pasa, no sé, que necesito más tiempo. Mientras tú estás dormido porque el enemigo te duerme con ese tiempo, estás perdiendo crecer a la estatura de un varón perfecto. Y no puedes decir que es que Dios no te lo quiso dar, es que tú quisiste proyectarlo así. ¿Sabe cómo yo buscaba a Dios y buscaba a Dios y buscaba a Dios? De una manera que lo que se me ocurriera hacer, yo lo hacía. Yo bregué hasta con fenómenos ónicos, parapsíquicos, paranormales, espiritismo en Puerto Rico y América Latina, y haciendo estudios de hipótesis científicas y tabulando los resultados, sin tener la cobertura de la sangre de Cristo. Yo anhelaba conocer la verdad, porque sabía que la Iglesia Católica no me lo estaba dando. Y fui al sacerdote, encontré estas cosas así. Ah, eso es para cierta gente. No, tú no puedes bregar con eso. Eso es para los exorcistas. Yo, pero ¿cómo? Si yo tengo esto donde quiera que yo voy, ¿cómo que para los exorcistas? Y ahí fue que le dije, sinceramente, el Dios tuyo es de papelito. Me voy de aquí. Y me fui. Hasta que Dios escuchó mis ruegos y mis súplicas. Y a los 5 años trajo un milagro a mi vida de un paciente mío. Diagnosticado por mí mismo. Y así es que yo llego
a conocer a Cristo. Yo me convertí en mi casa, hermano, ni siquiera en una iglesia. Después fue una iglesia y terminé siendo pastor en esa iglesia. Pero para que usted vea lo que es el interés de buscar la verdad, el anhelo ferviente de llenarse con la verdad. Y así debemos ser todos, anhelar esto. Porque si no lo anhelamos, no lo vamos a tener. Es necesario para que entonces la implicación perfecta de nuestra vida se marque. Así que podemos entender que la palabra de Dios es inspirada por Él, está constituida en la Biblia, y aunque el hombre la escribió, sabemos que la existencia y el poder de esta palabra es real porque la escribió el Espíritu Santo de Dios para propósito de nosotros, que eso lo tenemos que entender meridianamente claro. Así que sabemos sin ninguna duda que Dios es la fuente de origen. No se deje decir otra cosa de la palabra de Dios. Que el origen de las Sagradas Escrituras vienen de Dios. Nada más. No se deje engañar por más nada. Y un ejemplo de esto es que Dios sopló vida al hombre y vino a ser un ser viviente. Génesis 2.7. Vamos a leerlo para que usted lo pueda ver. Génesis 2.7. Vamos cerca ahorita. Ahí está. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fue un ser viviente, pero todavía no tenía el Espíritu Santo. Ese viviente se refiere a la vida celular del Zoé de Dios. Pero cuando sopla el Espíritu, entonces cobra vida. Y ese soplo del Espíritu de Dios en el hombre, que le da entonces vida espiritual, ¿con qué se va a mantener? Se va a mantener con la palabra de Dios. No hay otra. El espíritu nuestro se va a alimentar de la palabra de Dios. Si nosotros no buscamos el alimento espiritual de la palabra de Dios, no vamos a crecer. Nunca. Por eso el hábito de leer esta palabra tiene que ser de continuo. El hombre fue formado de la tierra. Todos los componentes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, todos están en la tierra. Todos los elementos constitutivos de nuestro cuerpo, todos están en la tierra. Pero la vida del espíritu solamente la da Dios y la sostiene Dios con su palabra. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de esta palabra. Si somos ignorantes de esta palabra, estamos desnutridos almáticamente. Es necesario que sea de esta manera. Es necesario. Ahora bien, la palabra de Dios, por lo tanto, vamos a estar entendiendo que es una sustancia vivificadora. Vamos a buscar Primera de Pedro 1.23. Daré para atrás a la Biblia. Primera de Pedro 1.23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjese que lo que nos está diciendo aquí, que hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible. ¿Por qué? Porque la simiente corruptible proviene de nuestros padres y nuestra madre. ¿Lo ven? Esa es la corruptible. Padre y madre, terrenal. Sino incorruptible, porque es la que Dios nos da a través del Hijo. Por lo tanto, nuestra simiente
es incorruptible. Y lo vas a saber por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros para siempre. Porque Él lo dijo a través de su palabra, nosotros nos damos cuenta que es real, entonces vive y permanece para siempre. Pero tenemos que tener el conocimiento de esa verdad para que nos podamos sostener por esa verdad, por la palabra de Dios. Si no tenemos la necesidad de conocer esto, entonces la palabra de Dios no vive ni permanece para siempre en nosotros. Nos convertimos en animales irracionales, que vivimos y existimos, pero realmente nunca vivimos en el Espíritu. Entonces lo que hemos hecho que es existir, no es vivir. La vida del hombre tiene mucho más profundidad que las cosas terrenales y vanas que existen aquí. No hay mayor satisfacción para el hombre que realizar el plan perfecto de Dios en su vida, en su familia y en todos los campos de influencia que Dios lo va a poner para bendecir a miles de personas. Esa es una satisfacción enorme y que tiene unos méritos que en su verdadero momento Dios lo va a poner en la corona de la vida eterna. Cuando nuestra mirada alcanza esa dimensión, ya entonces podemos manejar las cosas de este mundo, pero todas son secundarias. Y las primarias son las de Dios. Porque podemos ver entonces realmente el valor que tiene la vida y lo mucho tiempo que hemos perdido en las porquerías de este mundo. Dándole importancia. Y Él quiere darte las cosas de este mundo, pero quiere que tu mirada no esté en este mundo, sino esté en Él. Por eso la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es lo que nos va a dar realmente nuestra propia vida en Cristo Jesús. Que son los valores eternos que te hacen entonces ser vivo, no importa las circunstancias adversas en tu vida, tú te mantienes vivo y te mantienes en alabanza a Él. Porque entonces tus ojos no están enfocados en las cosas de este mundo, sino en las nuevas que Él va a hacer, que se muestran en el cielo allá arriba y que eventualmente se materializarán en la tierra, para que tú lo empieces a disfrutar viendo el plan perfecto desde arriba. Pero si tú no tienes esa visión, porque no te has mantenido con la palabra de Dios que vive y permanece siempre en ti, entonces estás ciego, miope, sordo, porque tampoco puedes escuchar la voz de Dios. ¿Lo ven? Y esta clase es la clase más avanzada ya. Y aquí usted en este año despega a hacer todo lo que Dios quiera hacer. Esto es importante. Vamos a ver Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Ahora saben la vida que da el Espíritu, que no es la vida que está del cuerpo, ¿verdad? Es el que vivifica. Quiere decir que es el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Dice, la carne de nada aprovecha. Para nada, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que lo que nos está diciendo es que usted tiene que someter a la carne a la obediencia. ¿Qué es la carne? La concupiscencia que opera contra los principios de Dios para que usted no se pueda someter a lo que Dios quiere que usted haga. Usted no pueda, como decir, tener la habilidad de abrir la boca y meter la pata. Eso es lo que Él no quiere que usted haga. Que usted, esa habilidad carnal, diabólica, terrenal, que opera en nosotros, sea inexistencial en nuestra vida. Que su palabra sea sazonada. Y como yo siempre le digo, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Eso es. Así que es. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a hacer es la obra de tiniebla y no la de Dios. ¿Lo ven?
La carne para nada aprovecha, solamente cuando está en la sartén y la comemos, ¿verdad? Y es la de los animales, no la de nosotros. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que la guianza del espíritu es la que va a hacer doblegar a la carne para que Dios tome el control de su vida a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Por lo tanto, ese andamiaje de usted querer darle rienda suelta a la carne, rienda suelta al coraje, rienda suelta a la ira, rienda suelta a la venganza, ya no existe más en usted. Aunque le hagan injusticia como la están haciendo a mí. Así que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Por lo tanto, si esa palabra que Dios nos ha dado es espíritu y por lo tanto es vida, y sopló su espíritu en nosotros para que tuviéramos vida, ¿qué nosotros tenemos que seguir haciendo? Nutriéndolo de la palabra y haciendo que esta palabra viva en nosotros para que surja que la implicación de ella, que es el resultado del plan perfecto para nuestra vida. Es lo que tenemos que hacer. Lo ven, ponle el cuadrito anterior. La implicación. La implicación es la parte final que está aquí. Porque la implicación implica todo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y ese plan está en nuestras manos, decidir cuándo eso cobra vigencia, se empieza a ver, y si se detiene o no se detiene. En la medida que tú te sometes al Espíritu, que es la vida, ese plan cobra vigencia y la implicación es el desarrollo de ese plan perfecto en nuestra vida, que se hace bajo el servicio a Él. Y numéricamente es el número 10, que es el número completo de nosotros, producto de la perfección del número 7. ¿Sabe Dios lo que hace? Dios es perfecto, hermano. Dios no se equivoca. Nosotros tenemos que conocer esa perfección en Él y buscarla. Pero si no la buscamos, nunca la vamos a tener. Si es el ay bendito que me da pena, pues nunca lo vas a tener. Porque Dios no está en la pena en el ay bendito. El ay bendito te lo pone el diablo para trazar tu vida. Dios es sí y amén. Porque lo de él es paz, gozo y salvación todo el tiempo. Carmen. Micrófono, Carmen. Que si queremos un ejemplo vívido de todas esas 4 últimas palabras, solamente lo que hay que mirar es la vida de Jesús. Claro, es el maestro, es el que tenemos que mirar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Él murió para darnos esa palabra de vida. Si Él no muere y no resucita, la palabra no tiene vida. Pero Él murió y resucitó y su palabra tiene vida porque Él fue el Cristo encarnado. Fue Dios en un cuerpo de carne y sangre como el de nosotros. Y fue en el espíritu de poder, de autoridad del Padre Celestial. O sea que fue todo hombre y todo Dios. Y puso la parte humanística, que es similar a la de nosotros, para enseñar lo que sí se puede hacer como Él lo hizo. Y si Él lo pudo hacer, también nosotros. Y es por eso que nosotros estamos aquí tomando esa palabra viva para conocer y hacer, entrar en el conocimiento y el entendimiento bajo un pacto de un compromiso de la sangre del Cordero con la implicación de vida del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Amén. Pues vamos a orarnos porque ya son las 9 y sé que hay que irse. Usted estuvo sintonizando a la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Esta enseñanza va a estar por vía internet y usted la puede ver varias veces para que pueda crecer en ella. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.